En el piso de Radio Colón, en nuestro programa Con Voz y Voto, la diputada provincial Cristina López de Abarca, a quien le damos la bienvenida. Cristina, gracias por acompañarnos. No, un placer. Cristina, ley de educación. O sea, en primer lugar quiero decir que no solamente por los números de las encuestas que manejo, Debo decirle a toda la audiencia que es la figura de Cristina López de Abarca, la figura como legisladora, es realmente identificada con mucho caudal de trabajo. Digo esto en virtud de que podemos hablar de muchos temas con Cristina, temas legislativos y temas políticos. Lo que atañe en primer lugar en esta oportunidad es el tema de por qué San Juan necesita una nueva ley de educación, según Cristina López de Abarca. Bueno, no es según mi perspectiva. O tu punto de vista, sí, digo. Sí. Varios hemos coincidido. Yo, y lo hago muy rápidamente, apenas asumí como diputada y comencé a presidir la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura. Tuve dos legisladores de mucha experiencia y que han transitado el mundo académico, como es el diputado el amigo Eduardo Bustelo, y yo le digo siempre profesor, el diputado Mallea, quienes me dijeron, usted tiene que trabajar, y tenemos que trabajar en pos de una nueva ley de educación. Bueno, porque es muy sencillo, tenemos la Ley de Educación Nacional que ya tiene data de bastantes años, ¿no? Sí. Nosotros aún tenemos vigente la Ley del 93. En ese lapso han pasado muchas cosas en todos los ámbitos, y desde ya en la educación. Entonces, desde el punto de vista normativo, vamos a centrarnos primero en eso. Tenemos por un lado una ley existente que existe, que tiene vigencia, pero que en la práctica ya ha sido muy redefinida. Tenemos una ley nacional a la cual no hemos adherido ni hemos hecho una ayornada a este nuevo paradigma, pero entre tanto tenemos la estamos aplicando a través de consejos de las resoluciones del Consejo Federal de Educación, que tienen carácter vinculante. De ahí se explica por qué tenemos secundario obligatorio, por qué se definió tantos años para la primaria. Entonces me parece que es importante tener un marco legal claro, porque el marco legal, cualquier ley, define el contexto, da pautas generales, da reglas, y me parece que en una sociedad democrática, en una sociedad donde queremos tener reglas claras y objetivos claros, es muy importante tener normalizado este marco, la normativa. Y ahí puntualmente la comisión, Cristina, ¿dónde giró el análisis de la comisión en cuanto a los avances que debía prever esta ley de educación? Bien, en primer lugar, y antes de contestarle la pregunta puntual, permítame decirle que cuando nos planteamos esta necesidad, hicimos las consultas respectivas. Esto no quiere decir que San Juan esté atrasada, como a veces se ha dicho, San Juan no tiene, porque hemos venido adaptando cambios fundamentales a través de resoluciones. En primer lugar, lo que pasa, Cristina, lo que pasa es que San Juan no es que esté atrasado. La Argentina va demasiado adelantada en educación. O sea, en 10 años hemos cambiado el sistema educativo argentino de manera terrorífica. En la época de Menem, y esto lo dijimos, en la época de Menem llegó una ministra de Educación, Susana Decides, seguramente cumpliendo directivas de Menem o del Acuerdo de Chicago o del neoliberalismo, y nos planteó una educación para hacer que todos los argentinos fuéramos telemarketing. Sí, muy apuntada a los servicios. Muy apuntada a los servicios. Olvidándose de la producción. O sea, de hecho, las escuelas técnicas desaparecieron, básicamente. Sí, el Otto Krause, el ícono. Como siluetas débiles. Exacto. Entonces, y hoy llegó este gobierno y planteó una educación distinta. Así es. Es decir, la Argentina fue muy rápido. Fue muy rápido, porque el mundo, los tiempos van muy rápidos también. Yo pienso que cada ley, cada normativa es la expresión de un espíritu epocal, digamos, y las épocas, los periodos se acortan, porque se acortan los ritmos, porque todo es muy acelerado. Entonces, uno antes pensaba en una ley para generaciones, ahora uno piensa en una ley siempre con la perspectiva del futuro, en función de los problemas que uno tiene en la realidad y y una mirada prospectiva hacia el futuro, pero ya no sabemos si va a durar una ley. De hecho, usted lo ha dicho, como la 1420, que pasamos tantas generaciones por esa ley que respondió a un espíritu de su época, porque necesitábamos formar la identidad nacional, necesitábamos
establecer cierta homogeneidad, entre comillas, porque teníamos una diversidad tremenda desde el idioma mismo, desde el concepto de nación, el crisol de razas. Claro. Últimamente, desde los 90 hasta acá, el mundo ha cambiado mucho. Si nosotros vemos, el paradigma neoliberal, es verdad, tuvo un fuerte anclaje y eso afectó a todos los ámbitos, y después vino este gobierno con otra mirada. Entonces... Perdón, los que están escuchando, me surge esta pregunta de lo que están diciendo. ¿Qué hay que enseñarle a los chicos hoy? Bueno, ¿qué hay que enseñarles? Mire, yo creo que hay que enseñarles aquellos conocimientos, mejor dicho, hay que tratar de llevar un proceso distinto. Los conocimientos hay que construirlos, si no es una transmisión de saberes. No quiero decir por esto que se borra la imagen del profesor, porque si dice somos todos iguales, es una anarquía. No, el profesor sigue estando, y cuando mejor maneje su grupo, más autoridad tiene, pero no por el rol de profesor o de director, sino porque se la gana en la interacción con los educandos. Yo creo que hay que centrarse en aquellos saberes que son significativos para el alumno y para el momento en el que vive, porque muchas veces uno escucha, ¿y esto para qué lo veo? ¿Para qué me sirve? Está bien, hace la formación general. No me desligo de eso, pero esa formación enciclopédica donde nos llenaban, que nosotros hemos pasado, y no reniego, porque uno tenía una perspectiva del mundo muy amplia, pero los chicos hoy viven otra situación, viven otros tiempos, y ellos dicen, y esto son muy pragmáticos en ese sentido, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, hay que tratar, sin olvidar esta formación general, integral, tratar de anclar en aquellos contenidos que el chico, que le interesen, a partir del interés del chico. Doy un ejemplo concreto. Uno veía las guerras mundiales desde la perspectiva de Europa. ¿Por qué no ver desde la perspectiva nacional cómo están las guerras mundiales y cómo operaron en la formación de... y en la actuación del sistema político del momento? ¿Cómo repercutió en Argentina la economía, todo? Claro, no quiero decir que se ha avanzado mucho en esto, no estoy diciendo nada nuevo, quienes manejan estas materias hacen todo lo posible, pero y en la encuesta que nos ha llegado recientemente, que en realidad no he tenido tiempo de analizarla porque cuesta, uno no es especialista, uno advierte en los papás, porque la encuesta ha sido hecha a los papás, que ellos siguen esperando de la institución educativa lo específico, que es educar, y educar es que se construyan conocimientos que formen al ciudadano. Ya no necesitamos una persona ya tenemos el concepto de identidad nacional, hay que seguir cultivándolo, por supuesto, pero también tenemos una fuerte impronta de las diversidades, del respeto a las diversidades. Me van a retar mis compañeros porque evidentemente voy a terminar, como dice Andrés Calamaro, caminando solo por la vida, digamos, ¿no? Pero, digo, ¿sabes qué me molesta? Que la educación cuesta tanto, que el sistema se adecúe a un nuevo marco teórico, a un nuevo marco legislativo, porque cuesta muchísimo, porque los docentes, parte principal del sistema educativo, tienen que reprogramar su vida mental. Por supuesto. Nosotros, los padres, yo ya abuelo, tenemos que readecuarnos a la vida de nuestros hijos. O sea, la ley sale hoy para que el sistema educativo, todo, se adecúe a la nueva ley, no pasa menos de 10 años, me parece. Está bien, pero hay que empezar a hacer. No, está bien, pero Lisandro, mi concepto es este. Si en 10 años viene otro gobierno y cambia la ley, en estos últimos 20 años, no tenemos definido la respuesta a Mauricio que deben estudiar nuestros chicos. O sea, no lo tenemos definido, ese es el problema, o sea... además, yo creo, discúlpeme, que se va definiendo qué deben estudiar. Eso no compete en la definición de la currícula a lo que es la ley. La ley se maneja con lineamientos muy generales que orienten justamente estas cuestiones como los currículos, porque las currículas no son eternas, hay que cambiarlas. Yo creo que se está trabajando mucho en esto. Se le ha dado un ímpetu muy grande a la educación técnica. Hay otra forma, al menos desde la ley, porque la ley tampoco está en el aire, la ley responde a ciertos paradigmas que vienen desde el siglo pasado, convengamos, en eso le doy la razón que tardamos mucho, porque estamos frente a un cambio de paradigma. Entonces, un cambio de paradigma significa un cambio de pensamiento, un cambio de mirada, y eso no se hace de un día para el otro. Convengamos que la 1420 tampoco se cumplió así de golpe de un día para el otro, había que esos hijos
de los gauchos, llevarlos a la escuela, y el hijo del inmigrante mezclarlo con el hijo del gaucho. No fue un proceso fácil, pero tuvo sus efectos. Yo creo que sí, que los lineamientos de la educación, amén de los cambios, porque tampoco podemos eternizarnos en necesitamos cambio a nivel de currícula, permanentemente estar evaluando y en función de eso volver a diseñar las políticas públicas, que obviamente la ley va más allá. La ley es el gran marco en el que se van a desempeñar las políticas públicas. Y fíjese que la ley nacional está considerada como política de Estado, lo que quiere decir que cerremos algunos puntos básicos, supongamos el paradigma, qué queremos, para qué sirve la educación, para que, amén de los cambios curriculares que puedan suceder en función de los cambios tecnológicos, de las realidades de las provincias y del país, se puedan cambiar. Bueno, lo que convengamos que en nuestro país, todo lo que son políticas de Estado, bueno, no siempre se respeta, pero eso lleva su tiempo y lleva cierto compromiso. Y entiendo que no hay política de paradigma que planteas tan importantes a la hora de ir actualizando cuestiones del sistema político. Puntualmente en esta ley están presentes de alguna manera o representados o de manera directa todos los actores sociales que tienen que ver con la educación, digo, se han ido convocando. Bueno, eso es lo que cuando usted me hizo la pregunta, Lisandro, yo iba a hacer un paréntesis muy chiquito para decirle que una vez decidida comenzar con esta empresa, digamos, nos propusimos el cómo. Creo que el cómo dice mucho de los resultados. Sí, claro. Y en ese cómo pensamos que tenía que ser lo más participativa posible esta ley, porque se trata de la educación, que nos atraviesa a todo, que nos interesa y que nos tiene que interesar a todos, ¿no es cierto? Claro. Entonces de ahí que se convocó una mesa importante, heterogénea, donde están presentes las universidades, donde está presente la Federación de Alumnos, obviamente la ministra con sus asesoras, porque ellos conocen como nadie la realidad educativa, están presentes los diputados de la Comisión de Educación Cultura, los presidentes de bloque, o sea que el arco político en su diversidad está presente y por suerte están participando.